para el metabolismo de carbohidratos. Aquí las tengo. Glicólisis, fermentación, transformación de piruvato en acetil-CoA, ciclo de ácidos carboxílicos, transporte electrónico, fosforilación oxidativa, glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y ciclo de cetosis. Todo eso solo es carbohidratos. Solo es metabolismo de carbohidratos. ¿Por qué? ¿Qué tendré que hacer? Es que si necesito ATP, lo primero que haré es echar mano a mi glucógeno, que está almacenado. Y tendré que romper el glucógeno para poder hacer todo lo que acabamos de ver y terminar en ATP. La ruptura de glucógeno hasta glucosa, polímero a monómero, será catabolismo de carbohidratos en primera etapa. Esa ruta se llama glucogenólisis. Glucógenólisis, ruptura de glucógeno. Glucogenólisis, catabolismo de carbohidratos en primera etapa. ¿Ok? Pero si tengo un montón de glucosa porque me metí cualquier cantidad de chocolate, mi organismo no lo va a perder. Ahí hay glucosa y la glucosa es potencialmente energética, es valiosa, no lo va a perder. Pero no voy a hacer el ejercicio y tengo suficiente ATP. Tengo glucosa, pero no quiero ATP. No lo pierdo, entonces a esa glucosa, para no perderlo, lo llevo a glucógeno y lo almaceno como glucógeno. Anabolismo de carbohidratos, primera etapa. Síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Se llama glucogénesis. Glucogénesis. Síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Anabolismo de carbohidratos, primera etapa. ¿Ok? Sí necesito energía. Entonces rompí glucógeno y ya lo tengo como glucosa, monómero. Y ahora rompo la glucosa hasta acetil-CoA, pero para eso voy a pasar por pirúvico antes, o sea, glucosa, pirúvico, acetil-CoA y de ahí se va a mitocondria. ¿Ok? Ruptura de glucosa hacia pirúvico. Glicólisis o glucólisis. Eso es catabolismo de carbohidratos, segunda etapa. Ruptura de glucosa. Glucosa, lisis, ruptura. Si quisiéramos hablar con propiedad, hay alguna pequeña diferencia entre glicólisis y glucólisis. La glucólisis se refiere exclusivamente a trabajo con glucosa. La glicólisis se refiere al trabajo con exosas, o sea, no solo con glucosa. Puedo trabajar con manosa, con galactosa y le puedo llamar glicólisis. O sea que la glucólisis en realidad es una parte de la glicólisis. ¿Ok? Entonces ya lo rompí hasta pirúvico. Hasta pirúvico. Ya lo tengo al fin de la segunda etapa casi como pirúvico y ahí me doy cuenta, no quiero usar ahorita esa energía. Va a ser de acá unas 4 horas todavía. Entonces lo llevo a otra molécula de uso inmediato, láctico. Eso se llama fermentación. Y eso lo hago todavía en citosol. Hasta ahora estoy trabajando en citosol. Lo llevo por fermentación hacia láctico. Podría llevarlo también a etanol, fermentación etanólica, pero nosotros no somos fermentadores profesionales. Las bacterias, los hongos, las levaduras sí. Entonces nosotros podemos fermentar hasta láctico, no a etanol. Después cuando veamos eso vamos a ver que usamos esa vía fermentativa más bien en sentido contrario. Pero lo vemos. Entonces podemos fermentarlo hacia láctico. No lo quiero a 4 horas, lo quiero ahorita ya. Entonces tengo una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa que está anclada en la superficie externa de la membrana externa de la mitocondria. Mi mitocondria tiene 2 membranas, membrana interna y membrana externa. En la membrana externa hay 2 caras, cara externa y cara interna.
En la cara externa de la membrana externa hay una enzima anclada que es la piruvato deshidrogenasa. Entonces el pirúvico que yo tengo ahí, esta enzima lo agarra y lo convierte en acetil-CoA y lo bombea dentro de la mitocondria. Con transformación de piruvato en acetil-CoA. Parte del metabolismo también. Y es clave esa reacción, porque es cómo meto estas moléculas a la mitocondria. Enormemente diferente, porque en el citosol no tengo oxígeno, en la mitocondria sí tengo oxígeno. Por eso es que cuando no hay oxígeno en el citosol se procesa como fermentación. Pero cuando entra a la mitocondria ya no es fermentación, ahí se llama respiración, porque ahí hay oxígeno. ¿Ok? Ya lo tengo entonces como acetil-CoA en la matriz mitocondrial. ¿Y ahora qué pasa? A este acetil-CoA lo meto a Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, es lo mismo. Ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs, es lo mismo. Y durante estas reacciones del ciclo de Krebs voy liberando electrones que son recibidos por otras enzimas, CoQ, citocromos, etcétera, NAD, PAP, y lo van llevando a estos electrones. Transporte electrónico. Y durante este transporte de electrones se genera energía que la célula usa para pegarle un fosfato al ADP y convertirlo en ATP. Fosforilación oxidativa. Es el otro ciclo acoplado, la otra vía acoplada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. O sea, ya vimos glicólisis, fermentación, transformación de piruvato en acetil-CoA, ciclo de Krebs, transporte electrónico, fosforilación oxidativa, glucogenólisis, glucogénesis, hasta acá. Y de repente necesito un poco de glucosa porque de repente me hacen falta para fabricar algunos receptores de membrana y no he comido glucosa. Voy a entrar en problemas. No, mi célula tiene la capacidad de fabricar su glucosa que necesita. Coge moléculas pirúvico, por ejemplo, oxalacético, moléculas emparentadas con acetil-CoA y fabrica su glucosa. Glucosa nueva. Se llama gluconeogénesis. Glucosa nueva génesis, hacer glucosa nueva. Eso significa hacer glucosa desde moléculas que no son glucosa. ¿Cómo es eso? Se puede hacer glucosa desde moléculas que son glucosa. La glucogenólisis. En la glucogenólisis, el glucógeno ya tiene glucosas. Yo obtengo glucosa desde glucógeno cuando se rompe, pero ya hay glucosa. En cambio, en la gluconeogénesis, fabrico glucosa desde moléculas que no tienen nada que ver con glucosa. Pirúvico, acetil-CoA, oxalacético. De repente ese pirúvico, ese oxalacético, vinieron de aminoácidos y los convierten en glucosa. Glucosa nueva. Gluconeogénesis. Eso será anabolismo de carbohidratos segunda etapa. Gluconeogénesis. Y hay otro, que es el ciclo de pentosas. Ese es más nuevo, descubierto por Krebs, Ledinger, el autor del libro. Que por los años 50, más o menos, estudiando el metabolismo de estos carbohidratos, dijeron ellos, con mucha razón, si es que yo tengo células que obtienen su ATP, conociendo lo que acabamos de ver, su ATP desde glucosa, y yo le malogro una enzima de esta vía, la célula ya no puede fabricar ATP desde glucosa. Se tiene que morir. Ya no tiene energía. Lógico. Y hicieron el experimento, se les ocurrió. Bloquearon fosfoglucokinasa, que es una enzima que lleva hacia acetil-CoA, y algunas células siguieron viviendo. ¿Qué problema? ¿Por qué? Tenía que morirse. ¿Y por qué no se murió? La única explicación es que me sacó la bola. Tenía que pasar por acá, pero yo le bloqueé esto,
siguen viendo, es porque pasó acá por algún otro sitio. Comenzaron a averiguar qué moléculas aparecían nuevas en estas células cuando se bloqueaba esa vía. Y descubrieron que eran pentosas. Ah, se fue por pentosas. Y apareció el ciclo de pentosas. Primero apareció como una vía alternativa a la glicólisis. Pero cuando comenzaron a estudiar qué tipo de pentosas y cómo salen estas pentosas, cómo se sintetizan, se dieron con una sorpresa bien grata. Resultaba que esta vía de pentosas no era solo una vía alternativa de glicólisis, sino que la célula necesitaba algunos productos de estas pentosas para otras cosas. Por ejemplo, para síntesis de ribosa, para ácidos nucleicos. Por ejemplo, para fabricar NAD-fosfato reducido, que es indispensable para la síntesis de lípidos, solo se tiene pentosas. O sea que no es una vía alternativa solamente, sino es una vía indispensable para algunas cosas. Por eso es que forma parte del metabolismo de carbohidratos. Ciclo de pentosas. Y no es fácil el metabolismo de carbohidratos. Todo este es un panorama de las rutas metabólicas de carbohidratos. No, ni terminando de hacer contable en esto, pues. Entonces es un conjunto de reacciones enorme, muy grande. Apenas vamos a arañar un poquito de la columna vertebral. Esto de acá está. Glicólisis, Krebs. O sea, este es lo que nos interesa conocer. Todo esto no es demasiado. Y todo así. No está células, en todo. Donde apenas un poquito. Esto de acá, vamos a poder aproximarnos. Pero si voy a comenzar a conocer metabolismo de carbohidratos, glucosa esencialmente, lo primero que tengo que entender es que mi célula necesita glucosa para poder procesar. ¿Cómo mi célula obtiene glucosa? Porque como polisacáridos, de repente disacáridos, eso se rompe en el medio extracelular y después tendré que meterlo a la célula para que adentro comience a hacer el metabolismo. ¿Cómo los meto a mi célula? Con transportadores de glucosa. Se llaman GLUTs. Todos hay estos 5 tipos de GLUTs. Los más importantes son GLUT2 y GLUT4. GLUT2 y GLUT4. Son los que más meten glucosa a la célula. GLUT2 más o menos procesa 15 a 20 milimolar de glucosa y GLUT4 5 milimolar de glucosa. GLUT2, hígado y células de páncreas esencialmente. Son los centros donde acumulamos la glucosa para meter. GLUT4, músculo y células adiposas. Y las otras son menores. GLUT1 en todos los tejidos, GLUT3 en todos los tejidos, GLUT5 en intestino. Así es como metemos glucosa a la célula. ¿Y cuál es el destino de esta glucosa cuando entra? De glucógeno o de almidón lo puedo romper hasta glucosa. Y en glucosa depende de lo que necesite mi organismo. ¿Necesita energía? Entonces lo lleva hasta piruvato. ¿No necesita energía? Lo puedo llevar a pentosas. Y piruvato, acetil-S-CoA, Krebs, y ahí lo proceso hasta ATP. ¿Y cuál es entonces el destino del piruvato? Glicólisis, ya tuve piruvato. ¿Y el piruvato? Acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA? ¿Necesito energía? Transporte de electrones, fosforilación oxidativa, ATP. No necesito energía. Entonces puedo llevarlo a proteínas, a lípidos, ácidos grasos, etc. Dependiendo de qué necesita mi organismo. Por eso es que puedo regular. Y por eso es que necesito que haya coordinación entre todos los metabolismos. Cuando hay una descoordinación, ahí vienen las enfermedades metabólicas. La glucosa a piruvato. El piruvato a acetil-CoA.
No necesito acetil-CoA. Entonces puedo fermentar. No lo meto a mitocondria y en citosol lo puedo llevar a lactato o a etanol. No a etanol porque no somos fermentadores profesionales, pero las levaduras hacen esto. Entonces me conviene lactato. El músculo lo almaceno como láctico. Y si no, a acetil-CoA, y acetil-CoA hacia el ciclo de Krebs, donde hago CO2 y agua, y ahí se acabó. Y producto de esta fabricación de CO2 y agua, ATP de energía. El yodo no está acá. El yodo es captado por tiroides, y el tiroides para fabricar tiroglobulina. Y la tiroglobulina es un regulador de la síntesis de esteroides. O sea, no es para metabolismo intermediario, es para metabolismo. ¿Dónde sucede? En mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas, la membrana interna, la membrana externa. En la superficie externa, acá está la piruvato de hidrogenasa. Aquí es donde recoge el piruvato, lo convierte en acetil-CoA y lo bombea adentro, en la matriz. Y acá, en la matriz, sucede el ciclo de Krebs. Glucosa a pirúvico, pirúvico en citosol sin oxígeno, láctico o etanol, fermentación. No, necesito energía, entra a mitocondria, entra a mitocondria, hace ciclo de Krebs. Durante el ciclo de Krebs se liberan electrones e hidrógenos. Estos pasan por receptores de electrones que lo transportan uno tras otro, cadena respiratoria. Y en esta cadena respiratoria se genera energía que es usada por la célula para pegarle un fosfato al ADP y conseguir ATP, fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa acoplada a cadena respiratoria acoplada a Krebs, y Krebs que depende si hay acetil-CoA que entra desde el pirúvico. ¿Entendido? Nos quedamos ahí. La siguiente clase vemos qué cosa pasa con este acetil-CoA y comenzamos a hacer la reacción.